Yo soy Nelly Luna y quiero invitarlos a, durante este programa, enviarnos sus preguntas. Lo puede hacer en esta transmisión de Facebook o también en la transmisión en vivo en Twitter a través del hashtag Ojo Público Pregunta. Quiero también agradecer a nuestros invitados que hoy día nos van a ayudar a entender dos temas que son fundamentales y que han quedado expuestos durante esta pandemia: la reforma en la salud pública y cómo incorporar en las decisiones de políticas públicas la ciencia y la evidencia. ¿Por qué? Porque esta pandemia, además de exponernos la fragilidad de nuestro sistema de atención pública, también ha expuesto que muchas decisiones que tienen que ver con uso de recursos públicos deberían también estar basados en lo que la evidencia y la ciencia nos confirma o nos va dando luces de implementar. Vamos a comenzar, para tener un ejemplo de qué significa esto y cuán importante es, hablando sobre uno de los temas que hemos reportado además en Ojo Público esta semana y que está asociado a una decisión del Ministerio de Salud que busca, bueno, que ha retirado dentro del tratamiento de atención para enfrentar la enfermedad de la COVID-19, ha retirado a 3 fármacos que eran ampliamente utilizados durante estos 7 meses en el país: la ivermectina, la hidroxicloroquina y la citromicina. Y para entender eso, les quiero hacer un pequeño resumen de los reportajes, el de ayer y hoy, que hemos estado publicando. El primero tiene que ver con que durante la pandemia, ustedes recuerdan, hubo una gran escasez de productos, tanto en pruebas moleculares, en medicamentos, pero también había mucha incertidumbre, porque este virus es un virus nuevo, del que no sabemos todavía todo lo que desearíamos saber. Y como es nuevo, tampoco había un tratamiento que sea eficaz. Entonces, lo que se empezó a usar durante los primeros meses es empezar a probar algunos medicamentos que podrían contener y ser paliativos para los diferentes síntomas que este virus generaba en el cuerpo, que primero se creía que era solamente un virus respiratorio, ahora sabemos que es un virus multisistémico porque puede afectar diferentes partes de nuestro cuerpo, pero en medio de esa incertidumbre, imagínense el caos que fue para los diferentes gobiernos también del mundo, había que tener una estrategia para contener el contagio. Entonces, la estrategia para contener el contagio fue dictar las cuarentenas, aislar lo mayor posible a las personas para que se cortara la transmisión. Pero paralelamente había que tener un protocolo de atención. ¿Qué íbamos a hacer con las personas que ya se estaban contagiando y que comenzaban a expresar síntomas severos de este virus, que tenían que ver con problemas respiratorios, pero luego con otros? Y en ese momento, en medio de esa incertidumbre, donde no se sabía absolutamente nada, aparecieron y empezaron a mezclarse discursos políticos versus evidencia. Entonces, de pronto, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, empezaba a hablar de la milagrosa hidroxicloroquina y la hacía de manera irresponsable porque las autoridades sanitarias de Estados Unidos tampoco respaldaban la evidencia. Ninguna autoridad sanitaria en aquellos meses de abril, mayo, hablaba sobre la evidencia o la eficacia de la hidroxicloroquina. Luego comenzó a hacerlo también Bolsonaro en Brasil, y de pronto un tema que era médico y científico empezó a escalar desde el discurso político. En Perú se incorporó entre abril y mayo, dentro del protocolo de atención, la hidroxicloroquina, a pesar de que no existía evidencia y todavía estaban siendo parte de los ensayos que dirigía la Organización Mundial de la Salud. Pero eso no es todo. Además, que así como había ensayos con la hidroxicloroquina, había ensayos también, y todavía continúan algunos ensayos con la ivermectina. Entonces, la recomendación de la comunidad científica local peruana además, era mantener el uso y la prescripción de estos fármacos siempre bajo la supervisión médica o dentro del esquema de los ensayos clínicos. Pero ante la presión y ante además la incertidumbre de las personas, porque también hay que entender que la gente necesitaba de una u otra forma incorporar algún tratamiento a estos síntomas, muchos médicos, incluso el MINSA, diseñó dentro del protocolo este cóctel de fármacos, ¿no? Y lo que sabemos ahora es que el MINSA compró
unos lotes millonarios de estos fármacos, tanto de hidroxicloroquina, ivermectina y acitromicina, a precios obviamente que eran más elevados porque la demanda también los incrementó, pero terminó comprándolo a un solo laboratorio. De eso ahora les voy a comentar. Pero lo que quería mostrarles aquí, en este gráfico que ustedes van a ver y que ahora están transmitiendo, es que en el Perú se producen estos fármacos, porque estos fármacos no están patentados, ¿no? Son fármacos genéricos que lo producen varios laboratorios en Perú, más de 10, y sin embargo, si uno hace un zoom a quienes terminaron vendiéndoles estos fármacos al MINSA, lo que encontramos es que solo en el caso de la hidroxicloroquina, si ustedes ven el círculo que está hacia el lado derecho, el 98% de todos los contratos, o sea, todo el volumen de hidroxicloroquina que se compró en el Estado corresponden a un solo laboratorio, ¿no? A Droguería Sagitario. Si luego vemos qué pasó con la ivermectina, ocurre algo similar. El 68% corresponde a esta misma droguería. En el caso de la citromicina, sí es mucho más diverso. Se nota que hubo una competencia más abierta, porque ahí tenemos la participación de Q-Pharma, de Laboratorios Portugal, y que están entre un 20 y 40% cada uno de la adjudicación de sus contratos. Todos estos contratos fueron por adjudicación directa porque durante un proceso de emergencia no hay tiempo para hacer un concurso público y simplemente no hay tiempo. Pero la adjudicación directa también requiere de que haya ciertos pasos de transparencia. Nosotros hemos analizado todos los contratos, todas las compras del MINSA, de salud y de los gobiernos regionales, y en ninguno de los casos queda claro ni es transparente la forma en la que se terminó adjudicando estos contratos. Creo que sí es importante ya durante estos 7 meses de pandemia que los ciudadanos tengamos acceso no solamente al contrato, sino a por qué se terminó eligiendo a determinado laboratorio. ¿Y por qué? Porque se usaron millonarios recursos públicos, estamos hablando de 31 millones de soles que se gastaron en la compra de estos fármacos a pesar de que no existía evidencia. Ahora, podemos decir que era un Estado colapsado, con una salud pública heredada de décadas de mala inversión, y que de repente tuvieron como mucho temor de que después no haya medicamentos y por eso de pronto compraron todo en bloque. Y para explicar esa parte, les muestro este segundo cuadro, donde van a ver los meses en los que se compraron estos lotes de medicamentos. Si ustedes recuerdan, en junio de este año, ya la OMS canceló sus ensayos clínicos con hidroxicloroquina, ¿no? Dijo, ya no va, porque simplemente se había demostrado de que no generaba ningún beneficio hacia los pacientes. Entonces se descartó de plano su uso. Eso fue en junio. Y lo mismo pasó con otros ensayos en pacientes hospitalizados. Pero en este cuadro lo que vemos es que después de junio, el gobierno peruano, a través de las diferentes entidades y entidades subnacionales como los gobiernos regionales, siguieron comprando hidroxicloroquina. Entonces, la gran pregunta es, y ahora agradezco también a mis invitados, a Percy Maita, médico investigador y editor científico, está con nosotros Susana Chávez, que es coordinadora de la Plataforma Ciudadana para la Formulación de Políticas Públicas en Salud y directora de PROMSES, y está con nosotros también el doctor Juan Celis Salinas, médico infectólogo del Hospital Regional de Iquitos, y que además estuvo en la primera línea durante el brote más mortal y trágico que hemos tenido también en el país, en esta región amazónica. Los agradezco a los tres y les hago la primera pregunta. ¿Por qué un gobierno o un estado como el nuestro decide comprar a través de sus diferentes entidades tantos medicamentos si aún no había evidencia sobre su eficacia y continúa haciéndolo aún luego de que ya existiera evidencia de que no eran eficaces en julio?
Comenzamos tal vez con usted, doctor Celis, que ha estado trabajando arduamente en Loreto. Nelly, gracias. En realidad es una pregunta bien importante porque aquí hay que hablar de diferentes tiempos y velocidades. Yo recuerdo mucho esos primeros momentos. Sí, como has mencionado, el ministerio todavía en abril y mayo puso en protocolos, pero nosotros los médicos sí ya estábamos a la velocidad de las redes sociales, diría yo. Recibíamos los reportes, recuerdo, de Italia, de España, Francia, Italia y España sobre todo, y empezaron a elaborar ellos unos protocolos basados, ya saben, en este primer estudio francés que decía, un estudio básico preliminar que decía que la hidroxicloroquina disminuía de cierta forma la carga del virus. Nos bastó a nosotros en medio de esa desesperación, y me incluyo en esa lista. Yo creo que todos los países lo hicieron. O sea, Donald Trump, la FDA lo liberó de emergencia en base a un artículo que decía que hidroxicloroquina con acipro podían funcionar. Y los médicos estábamos como que a toda velocidad, desesperados. Yo uso esa palabra porque así nos sentíamos en ese momento cuando empezábamos a ver los primeros casos. Recuerdo mucho un artículo, un consenso chino, se publicó el 12 de marzo en el PubMed. El consenso chino, después de 3 meses de pandemia china, concluyó recomendando, obviamente un consenso nada más de expertos, un consenso de médicos chinos, recomendando la cloroquina como un posible, así como una recomendación de expertos solamente, contra la neumonía leve, moderada o grave de COVID. Entonces, recuerdo mucho que aquí nosotros en Iquitos, le dimos mucho entusiasmo a la cloroquina, porque es un medicamento que lo conocemos hace muchos años, lo usamos muy frecuentemente, no tenemos grandes efectos adversos, y dijimos, bueno, si hay posibilidad de que funcione. Los chinos dicen que sí, hay estudios que dicen que disminuye la carga viral, lo usamos. Y en esa línea, lo que quiero decir es esto, ¿no? O sea, hubo un momento en que casi todos los países decidieron eso, y en la desesperación se hizo. Es controversial, yo siempre digo que fue un error, pero es difícil decir error cuando estás amenazado y decides empezar algo. Para mí el problema real es que al aparecer estas evidencias, como bien mencionas, en junio, la misma evidencia empírica que después fue engranándose con estos resultados de su insistencia, le quitó la hidroxicloroquina, aparecieron estos estudios que decían, cuidado, que combinación de hidroxicloroquina con acitro, la OMS ya no lo incluyó en Solidarity justamente a ivermectina no lo incluyó, pero incluyó a hidroxicloroquina para hacer los estudios. Y entonces la experiencia también nos decía exactamente lo mismo, ¿no? No, yo lo que siempre repito, yo he visto fallecer a amigos, a pacientes, tomando exactamente lo mismo. Gente con ivermectina desde el principio. Hospitalizados que tomar. Es cierto que mi experiencia es lo más básico que puede haber en evidencia. Todo eso se fue engranando con los meses. Y para mí el error, digo yo, es después ya no retroceder junto con la FDA, no retroceder junto con Italia, con España, que empezaron a retirar estos medicamentos en vista de lo que se mostraba, de lo que aparecía. Entonces, para mí, cuando vemos ya esta persistencia del ministerio, para mí el problema es ese, porque todos pudimos habernos equivocado en esa desesperación inicial, pero ante la evidencia que iba apareciendo, lo correcto era o parar o retroceder, como han hecho muchos. Se dieron cuenta de que este es un virus que no tiene tratamiento en esas fases y que esos medicamentos que posiblemente iban a funcionar, porque eso es lo que decían en esos estudios, no daban esa evidencia. Entonces, para mí ahí está, y por eso quiero poner ese punto de que los médicos ya lo usábamos antes de que el ministerio lo escriba, porque los médicos ya recibíamos toda esa información del extranjero. ¿Y cuál es tu percepción, Susana? ¿Tú lo has visto, o sea, desde el concepto también de salud pública? ¿Cuál es la percepción que tienes entre ese momento que describe bien el doctor Juan,
Celi, sobre que había mucha desesperación, había que dar algún tipo de tratamiento, pero al mismo tiempo hubo un momento en el que ya había más evidencia y no se dio marcha atrás. Sí, y yo creo que es bien importante lo que señala Juan en el sentido de que no hay que perder la perspectiva tanto de la evolución de la enfermedad como de la respuesta, pero además reconocer también cuáles son las dificultades para que esa respuesta no tuviese la firmeza ni la conducción. Y aquí yo quisiera rescatar como dos cosas, ¿no? Uno, ¿qué pasó con el sistema? Y me refiero básicamente al sector salud, que no fue capaz de confiar en sus propios sistemas de gestión del ministerio. Entonces, yo sí creo que hay que preguntarnos por ahí lo fraccionado, la enorme dificultad del propio Ministerio de Salud, de la propia conducción de su Instituto Nacional de Salud, de su propio sistema de epidemiología para no montar una estrategia que responda y que nos ha llevado, sí, a tener una gran mesa de expertos. Yo no niego que la posibilidad de la mesa de expertos, pero donde efectivamente el liderazgo del ministerio que pudo haberse asentado en estas experiencias de campo no fueron tomadas en consideración. Entonces acá hay, creo, lecciones sumamente importantes que deberían, por lo menos, llamarnos a atención entre el manejo político que requiere esta pandemia y efectivamente las medidas de salud pública que sean efectivas. El otro tema que yo también quisiera señalar es, digamos, esta dificultad para generar evidencia rápida sobre el campo. Entonces, yo creo que ahí Percy va a tener mucho más elementos que yo para señalarlo, pero sí quisiera ver cómo este tema efectivamente no se pudo aprovechar, todavía se sigue sin aprovechar. Por eso estas medidas tan ambiguas, tan poco claras, digamos, con tantas dudas frente a cuestiones que ya deberíamos tener un poco más de parámetros. Percy, ¿cuál es tu apreciación sobre este punto? Bueno, varias. Lo primero y que es claro es que en un escenario como el que estábamos al comienzo, había que tomar decisiones y decisiones con lo poco que teníamos a la mano. Y es normal en este proceso, todos los países ha pasado que se han cometido errores, pero se han rectificado. Por ejemplo, me acuerdo uno, no específicamente de esto, pero fue sobre el tema de guantes, ¿no? Que pedían que las personas se pongan guantes para ir a los supermercados. Se mostró la evidencia y rápidamente retrocedieron en ello. Pero no ha pasado lo mismo en todos los aspectos, ¿no? Uno de los aspectos fuertes, que al inicio incluso estábamos de acuerdo, era el uso de pruebas rápidas, pero porque no teníamos la posibilidad de procesar tantas pruebas moleculares. Pero ya ha pasado tanto tiempo, sabemos el retraso y no se ha virado la estrategia hacia una detección precoz. Con el tema de medicamentos, como bien mencionaba Juan, ha sido igual. O sea, en todo el mundo ya iban saliendo diferentes estudios que iban mostrando que estos medicamentos que al inicio había una sospecha de que había plausibilidad biológica, se plantearon como parte del tratamiento. Y no fue un invento propio, sino que en diferentes consensos se plantearon como válidos y se empezaron a dar. Pero, así como bien menciona Juan de lo que se vio en Iquitos, sí se fueron haciendo estudios en otras partes y ya daban evidencia de que esta asociación entre citromicina e hidroxicloroquina podía generar mayor riesgo que beneficio en pacientes graves. Y esto ya se venía advirtiendo. Y justo ahí viene el tema de la evidencia. O sea, el Estado tiene dos instituciones que se han dedicado en este periodo a generar evidencias y sintetizar evidencias y pasar la información para una mejor toma de decisiones. Uno es el Instituto Nacional de Salud, que tiene la UNAGES, que es el área que sistematiza y genera evidencia, y la otra es el IETSI de Salud. Y ambas instituciones han estado haciendo revisiones rápidas de literatura y dando informes continuamente sobre esto. El problema ha sido de que no se han tomado mucho en cuenta.
porque a la hora de que pasaban al comité de expertos, se decidía por votación y no basado necesariamente en la evidencia. Entonces, ahí sí hubo un problema en esta toma de decisiones. Creo que se debe confiar mucho más en los sistemas de generación de evidencia que tiene el Estado. O sea, los tiene y tiene personal capaz. De hecho, el estudio reciente que hemos conocido de IETSI, lo que plantea no fue algo novedoso, porque ya se conocía, sino más bien recopila información peruana y nos muestra lo que ya ha pasado y se ha evidenciado en otros lugares del mundo, que estos medicamentos en pacientes graves no tienen un beneficio adicional. Y un error que creo que sí ha habido es que el enfoque ha sido mucho del tratamiento y el medicamento, y no una respuesta a lo que ha pasado. O sea, nos olvidamos de la atención primaria, fue meramente hospitalaria y UCI, pero en el camino se olvidaron de que es una enfermedad respiratoria y sin oxígeno el paciente le iba a ir mal. Y de hecho fue un estudio de Cayetano que ya venían diciendo todos, necesitamos oxígeno, y no se ponía el énfasis en el oxígeno, y tuvo que haber un estudio pequeño, claro, de un grupo de médicos que les mostró con total evidencia de que aquellos pacientes que llegaban más tarde y con menor saturación de oxígeno les iba peor. Que es algo evidente y que cualquier persona o cualquier médico que ve neumonía sabe. O sea, un paciente que llega con menor saturación de oxígeno le va a ir peor que aquel que llega con mayor saturación. Y si no tienes oxígeno en el hospital, no tienes cómo responder. Y esto fue lo que pasaron. O sea, a veces en la búsqueda de tratamientos y una medicina salvadora, que en realidad para todos, y pasa mucho con los médicos y los pacientes, un paciente va al hospital y pide que le recetes algo, porque el oxígeno no es medicina, ¿no? Entonces, ese problema también es estructural y pasa mucho. Entonces, la respuesta del Estado fue centrada en el tratamiento medicamentoso, pero no necesariamente en una detección precoz, no necesariamente en una dotación adecuada de oxígeno. Creo que esto ya se ha aprendido, de hecho, por eso las segundas olas tienen menor mortalidad que la primera ola. O sea, ya conocemos mucho mejor cómo manejar a los pacientes. Y ya también sabemos que sobremedicar genera riesgos. Y una de las cosas que mencionan los tres está relacionada a que este proceso de emergencia global es completamente nuevo y para lo que no había ninguna estructura ni de los países más ricos preparadas para atender tanta demanda y tanta agresividad con la que se manifiesta en algunos casos el virus. Pero se aprende, ¿no? Entonces es necesario ir aprendiendo en el camino. Y ahí mi pregunta va manteniendo un poco también este anuncio del retiro de estos tres fármacos a que el documento del IETSI, ¿no?, que es ese Instituto de Investigación de Salud, confirma lo que otros estudios internacionales ya señalaban, ¿no?, que la hidroxicloroquina no cura, no genera ningún beneficio adicional para los pacientes, y que por eso ya luego el MINSA decide retirarlo junto a la ivermectina y también a la citromicina. Sin embargo, en la conferencia de prensa hoy, el Ministerio de Salud señala de que se retira del protocolo de atención, pero deja en libertad de los médicos su recomendación y prescripción. O sea, y le planteo la duda porque uno de los principales problemas que hemos tenido en esta pandemia es que la gente, las personas, les cuesta mucho entender estas idas y vueltas de la ciencia. O sea, para todos es muy difícil entender que la ciencia se equivoca, que esto es un ensayo y error hasta que encontremos una vacuna eficaz o hasta que encontremos algún medicamento eficaz. Y que mientras eso no ocurra, no sabemos con certeza qué va a funcionar. Entonces, hasta cómo las personas vamos a entender si es que están retirando el protocolo para hospitalización estos tres fármacos, pero se deja en libertad a los médicos que de manera individual puedan seguir recomendando. ¿Cómo entender esas decisiones que son más políticas, ¿no? Y Per, si quieres continuar. Sí, un par de cosas. Primero, entender que la ciencia es una continua búsqueda de la verdad. Y esto es lo que hacemos. Pero vamos mirando y encontrando evidencias que sobre el camino, las que son contundentes las vamos a decir y vamos a plantear, pero en otras todavía tenemos, por el poco tiempo con la pandemia,
sospechas, hallazgos, una evidencia todavía no tan contundente. Y sobre eso tenemos que tomar decisiones. O sea, el rol del investigador es generar las evidencias y los decisores, a partir de ellas, tomar la mejor decisión. Pero hay que tomarlas. Y esto es un tema importante. Y lo otro que quería aportar en esto es la diferencia en el manejo entre lo que llamamos salud individual y salud pública. En salud individual, médico y paciente, ante una enfermedad donde no tienes un tratamiento, el médico le dice, hay estas alternativas y asumimos el riesgo con el paciente y hay un monitoreo y un seguimiento. Esto, en cierta forma, es la libertad que ha planteado en el protocolo del MINSA. Otra cosa es que esto que no tenemos evidencia se transforma en una política de salud pública. Y al transformarse en una política de salud pública implica destinar recursos. Y cuando tú destinas recursos en base a un presupuesto limitado, estás decidiendo que los pocos recursos que tienes los inviertes en A y los dejas de invertir en B. Y este es el tema en cuestión, porque he invertido recursos en tratamientos con poca evidencia comprobada y he dejado de invertir en otras cosas que sabemos desde el comienzo, sospechábamos y ahora tenemos mayor claridad, que funcionan. O sea, tener una mejor dotación de oxígeno, hacer una detección precoz con pruebas que detecten antígenos o pruebas moleculares, poder dotar, en vez de dar en cada casa un tratamiento no efectivo, poder darle un pulsoxímetro para el monitoreo y la derivación precoz. Entonces, son estos detalles los que pueden ser cuestionables, es decir, cuando tomas una decisión de salud pública, saber que debido a escaso presupuesto, implementar una decisión le quita presupuesto a otra. Si hubiesen ido en paralelo las acciones, no tendríamos esta problemática, diría yo. Susana, y en tu caso, ¿también consideras que esto, digamos, esta decisión más personal, que se trata médico-paciente, difiere de lo de la salud pública? Pero mi pregunta es, ¿por qué no se comunicó o no se informó, así como lo está haciendo Percy tal vez en este momento, al momento de anunciar el retiro de estos fármacos, ¿no? Y que para que las personas también puedan tomar decisiones informadas al momento de que los médicos les prescriban determinados fármacos. Yo creo que Percy ha dicho dos cosas que me parecen sumamente interesantes que hay que colocarlo en el tema, ¿no? Si el foco de la pandemia tiene que seguir siendo, digamos, el área de medicamentos, y que creo que eso sí es un elemento quisiera yo retomarlo luego. Y el otro es, todavía estamos frente a una incertidumbre. O sea, y creo que esa incertidumbre hay que reconocerla y por lo tanto nos lleva todavía a un campo en el cual no se pueden tomar como decisiones absolutas. De hecho, hay varias cosas seguramente que probar. Juan a lo mejor puede señalar, digamos, de la experiencia cómo ha ido efectivamente con estos medicamentos, pero hay sectores, y lo quiero decir también con claridad, que defienden el uso de estos medicamentos y todavía están dentro de este campo de la incertidumbre y por lo tanto también de la inseguridad. Entonces, en la plataforma, el tema de medicamentos es una lucha sin cuartel, le voy a decir, o sea, de las opiniones encontradas que son terribles y muy difícil además de procesar. Eso es por un lado, porque además las condiciones, o sea, muchos de los cuestionamientos que hay para decir este tratamiento sí, este tratamiento no, es el cuestionamiento de las condiciones en que se hacen estos estudios, pero eso lo dirán más los expertos. Pero el otro tema que sí me gustaría decir es que si seguimos centrando el tema en el tema de medicamentos y no en el tema del sistema sanitario, no en el tema de determinantes, de las causas de muerte y también de la añadiduría de las otras muertes, creo que ya no podemos seguir hablando que el COVID o las muertes que están ocurriendo ahora solamente están relacionadas al virus. Ya estamos en otro nivel de complejidad. Y ese nivel de complejidad son estas causas que se van acumulando y generando condiciones
digamos, terribles. Quiero señalar tan solo un dato. Fíjate que ayer nos explicaban que el incremento del parto domiciliario se ha disparado al 70%. O sea, un indicador que ya teníamos progresivamente ganando y cada vez reduciéndose más a un nivel de 10, 15%. O sea, y que iba en tendencia a disminuir y prácticamente a desaparecer. Y ahora hemos retornado 25 años con lo que esto implica mortalidad materna, con lo que implica mortalidad del recién nacido. O sea, es un drama. Entonces, ya creo que hay una complejidad que tiene que hacernos mirar y no tan solo decir, se ha reducido las muertes. Sí, pero ojo, tenemos las otras causas de muerte que se están disparando. Juan, doctor Celis, en el caso de Loreto, tal vez usted también nos pueda comentar y hablarnos del futuro, ¿no? Porque Loreto fue uno de los principales y primeros centros, ciudades con más alto contagio y que tal vez incluso experimentó también con los tratamientos. ¿Qué es lo que nos puede decir de la situación en este momento en Loreto, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento que se está dando y cuáles son estas otras enfermedades que mencionaba Susana, que podrían también estar sumándose? La del dengue, usted mencionaba hace un rato, pero si nos puede comentar en qué situación está Loreto respecto al COVID y cuán golpeada ha quedado respecto a la atención para esas otras enfermedades. Correcto, yo siempre repito de que Iquitos fue una ciudad, la primera ciudad, digamos, arrasada, y yo siempre repito que acá no hubo una ola, ¿no? Acá hubo una especie de tsunami. No pudimos contener nada, la desesperación de los médicos, los pacientes se sumaron. Y cuando uno analiza la curva de Loreto, es realmente impresionante cómo es una especie de pico bien alto. No es ni siquiera una mesetita, nada, es muy aguda y desciende también rápidamente. Ahora ya sabemos que eso es producto de que la gente se contagió muy rápido, a una velocidad muy intensa. En algún momento vamos a tener que analizar esa velocidad. Y producto de eso ahora tenemos pues un 70-60% de gente que ya pasó la infección y estamos en un momento realmente expectante. Yo siempre repito que ya tenía ola, porque considerando que hubo un tsunami, es difícil que yo tenga una gran ola como la de España, que ellos solamente han tenido 15 o 10% al inicio de su primera ola, ¿no? Entonces, es cierto. Yo, por ejemplo, lo pongo así. Justo ayer analizaba últimamente, porque también hay salud. He tenido 2, 3 fallecidos por coronavirus, pero 7 fallecidos por tuberculosis y VIH. Y son personas de extrema pobreza que han abandonado el tratamiento, no han tenido para comer, inclusive, por temor no han salido de sus casas, y han venido bastante complicados, ¿no? O sea, estamos justamente en ese momento que todo el mundo dice que pasado esta pandemia, donde todo el foco está puesto en coronavirus, y te has olvidado de la nutrición infantil, de la tuberculosis, del VIH, y vamos a empezar a tener ya esos problemas, ¿no? Y ahorita, y en Iquitos siempre estamos con esta amenaza constante todos los años de que en septiembre empiezan las lluvias, ya están empezando, es como nuestro invierno acá, y empieza a aparecer otra vez la malaria, el dengue, la leptospirosis, y ya estamos con una alerta. Yo siempre digo, estoy ahorita ya más preocupado por esas enfermedades, por mis pacientes VIH, la tuberculosis, el dengue que está aumentando, que por coronavirus. Yo tengo ahorita un paciente hospitalizado por coronavirus, no tengo ninguno en cuidados intensivos, y el resto de los pacientes me está preocupando porque ya empiezo a ver justamente estos pacientes que no han podido venir al hospital y ahora vienen en malas condiciones, ¿no? Ese es un tema realmente bien preocupante. ¿Y cuán golpeada ha quedado la infraestructura a nivel, por ejemplo, de profesionales de salud? Varios de sus colegas fallecieron, otros también se contagiaron. O sea, ¿cómo queda un hospital, el más importante de la Amazonía peruana, el Hospital Regional de Loreto, a nivel de capacidad, también de atención, salud mental de los profesionales de salud, para contener esas otras enfermedades que son ya también endémicas a veces en las ciudades amazónicas?
Buena pregunta, ¿no? Yo siempre lo repito, es que este hospital quedó, yo recuerdo mucho en julio, cuando ya habían bajado bastante los casos y nos sentíamos ya un poco más holgados. Yo decía, este hospital quedó devastado, es la palabra que uso hasta ahora, y estoy seguro que las otras regiones van a pasar por lo mismo, porque descuidas todo, ¿no? O sea, tienes personal que fallece, personal que está en cuarentena, personal que está en aislamiento, tus equipos, nadie les hizo mantenimiento durante 3, 4 meses, todo se falla, empiezan a faltar insumos, mucho personal que has perdido, hace que esos detalles sumados en su conjunto quede un hospital, como yo le digo, que necesita un rescate. Porque nosotros, yo repito, recién desde este fines de septiembre, he empezado a sentir que estamos como en febrero. O sea, nos ha costado mucho tiempo recuperar al hospital, porque faltaban especialistas, faltaban enfermeras, faltan recursos, no se podía pagar, se debía todo el resto. Hay personal que recién le están pagando desde abril, personal que ha dejado de trabajar porque no le pagan, una suma de factores. Y yo insisto en que muchos hospitales, porque Iquitos está como a 2, 3 meses de otras regiones, van a pasar largo trecho hasta recuperar la operatividad de sus hospitales y del sistema de salud en general. Gracias, doctor Celis. Vamos a pasar a una ronda de preguntas y a los que nos están viendo, si necesitan y quieren hacer también más, las pueden seguir haciendo a través de las redes, de la plataforma de Facebook donde está esta transmisión y también en Twitter. En este momento vamos a plantear las 3 primeras que han llegado y dejamos las otras para el siguiente bloque. La primera es de Enrique Andrés, que pregunta si se debería o no equipar a cada hospital con equipos de plasmaferesis y por qué aún no se aplica el tratamiento de plasma a nivel nacional. No sé si alguno de ustedes tiene algún comentario. Buena pregunta. Sobre plasma hemos estado siguiendo las investigaciones. Nosotros también en algún momento recuerdo que nos preguntamos por qué no hacemos una transfusión de plasma. Pero empezaron a salir ya varios estudios sobre que no se trata de cualquier plasma tampoco. Es más, hay uno que ya la FDA sacó sobre que este plasma que tú extraes tiene que tener altas concentraciones de anticuerpos para recién mostrar cierta utilidad. Y lo otro es que todavía, a pesar que ya se están haciendo varios trabajos, no hay ninguno que diga que que aplicar inclusive ese plasma con alta cantidad de anticuerpos, demuestre todavía salvar muchas vidas. Eso ha quedado como en suspenso para nosotros los que estamos en clínica. Nadie todavía nos da luz verde a pesar de que hay ya buenos estudios. O sea, está como pausado para nosotros. Todavía no hay ese paso que nos diga hay que usarlo y te va a ir bien, ¿no? No sé si Percy tiene otro dato más sobre ese tema. Sí, en el tema de plasma convaleciente, justamente el tema es que la evidencia de los estudios que se han hecho es, como bien mencionar, la calidad del plasma y otro el momento. O sea, funciona mucho más en el paciente al inicio y lamentablemente no todos los pacientes llegan al inicio. Entonces, en Perú se están corriendo 3 ensayos clínicos vinculados a plasma y habrá que ver cómo va el resultado. Uno de Cayetano, uno de AUNA y el otro de Salud. Entonces habría que ver cómo va antes de lanzarnos a implementar una medida que sería tan cara para tener plasmaferesis en todos los hospitales. Solo quería ahondar un detallito que creo que es importante decirlo. A pesar de que estamos revisando algunos errores que se han tenido, debo confesar que la respuesta que hemos tenido es lo mejor posible para el sistema de salud que teníamos. Y si no se hubiesen tomado muchas decisiones que se han tomado, nos hubiese ido mucho, mucho peor. Así que eso también es bueno tenerlo en cuenta, porque a veces uno, en estos escenarios discutimos lo que creemos que se puede mejorar, pero somos sumamente conscientes que la respuesta del sistema de salud ha sido muy, muy grande, con mucha demanda de recurso humano y sacrificio, y con todo el personal del MINSA y de salud trabajando a full todo este tiempo. ¿No? Tengo colegas en todos los niveles y sinceramente la carga de trabajo y el punche que le han puesto a todo este proceso podría sonar injusto este nivel de quejas o recomendaciones cuando en todo este proceso ha habido mucho trabajo de parte de autoridades y personal de salud.
hay errores, sí, que se pueden corregir, pero no puede quedar la imagen de que se respondió mal. Creo que eso no sería correcto. Hay otra pregunta y tal vez también nos puedes ayudar a responderla, Susana. Es de Damián Zulay y está asociada a esta desconfianza generalizada que hay en torno a los laboratorios farmacéuticos, ¿no? Que permanentemente, además, una desconfianza muy ganada, muy bien ganada en muchos casos. Pero él pregunta lo siguiente, dice, ustedes mencionan que el retiro del apoyo político en los medicamentos que se está usando dentro del tratamiento del COVID ha sido una decisión, creen, presionada por la política o por los laboratorios de las vacunas. No, A ver, ya, no yo creo. quiero también sumarme a lo que señala Percy respecto a la respuesta que se tuvo y que fue lo mejor que tuvimos, y creo que hubo mucha gente que se fajó y que se fajó, digamos, de manera hasta heroica. O sea, creo que sí es bien importante no olvidarnos de todo ese trabajo que me imagino que Juan, que también ha estado al frente, podrá ser testigo propio, pero también, digamos, de quienes estuvieron en los distintos espacios, e inclusive el propio exministro Víctor Zamora, que creo que también tuvo un rol sumamente importante en todo este proceso. Y respecto al tema, yo creo que se mueven muchas cosas y muchos fantasmas, y tiene que ver, creo yo, con esta profunda desconfianza que también ha abierto el tema del virus, y de ver este asunto de lo impactante que ha significado ver muchos familiares muertos. Yo recuerdo, por ejemplo, de personas en que yo he tenido que insistir duramente para que puedan ir al hospital. Entonces, de familiares directos, inclusive en tener que decir, tienen que ir, y la idea es que iban a morir. Entonces, estoy colocando eso como un ejemplo todavía de la profunda desconfianza, pero también tenemos que llamar la atención de la enorme cantidad de fake news que hay en el campo. Y yo creo que ahí Ojo Público ha hecho un trabajo muy importante en combatir, pero se necesita más para enfrentar esta fuerza de la desinformación. Y creo que justamente frente al tema de vacunas, siempre hay sectores que están opuestos en todas las dimensiones, pero creo que hay un factor que sí tiene que ver con la manipulación política, de generar desinformación, de generar susto, y que creo que esa es la parte más bien más dura que hay que luchar ya en las redes sociales, ya en los medios de comunicación, y que sí debería, y creo que ahí sí ha habido una demora en utilizar, digamos, la mejor forma de llegar a la población. Hemos tenido como varios meses en el único sector, o por lo menos, digamos, enfocado en la pandemia, salud, y creo que hay varios sectores que se la han pasado muy en silencio y que pudieron hacer un rol muy importante en también abordar estos temas de la información, ¿no? Vamos a terminar este bloque de preguntas con una que además nos permite ingresar al segundo tema de hoy, que está relacionado a qué hacer, o sea, cómo generamos de este espacio, de esta crisis que todavía nos acompaña, un espacio y una oportunidad para reformar nuestro precario sistema de salud pública. Y la pregunta es de César Canés Ramos, ¿no? Y él pregunta lo siguiente: ¿qué entidades deben participar de la reforma de la salud pública? Y si es pertinente hablar de un Consejo Nacional de la Salud Pública. Entonces, con su pregunta de César Canés, empezamos esta segunda parte. No sé si quiere empezar, Percy. A ver. Sí, a ver, lo primero es que toda crisis es una oportunidad de mejora. Y por más dura, y es creo una de las peores crisis que podríamos imaginarnos, lo que hemos visto es que nuestro sistema de salud no era un sistema, ¿no? Eran diferentes islas y completamente desabastecidos y con poca capacidad de respuesta. Y eso es un tema
que el personal de salud, Susana y Juan no me van a dejar mentir, lo sabíamos y lo hemos reclamado todo el tiempo. Pero creo que esto nunca había llegado a la opinión pública y nunca lo habían sentido como suyo en una forma tan clara como ahora. Y creo que esta es una oportunidad muy importante para que parte de la agenda pública se ponga a pensar justamente en cuál es el sistema de salud que queremos en el país. Sobre la pregunta, ya existe un Consejo Nacional de Salud, pero no tiene una decisión vinculante sobre lo que pensamos hacer. Y, y también hay que desestructurar un par de cosas. O sea, una cosa es el Ministerio de Salud y el sector que responde a la atención, regulación, financiamiento de la salud, pero también tener en cuenta que salud no solamente lo ve el Ministerio de Salud, ¿no? Sino que son, eh, como bien puede ahora profundizar Susana, tenemos determinantes de la salud que lo van a ver diferentes ministerios y que todos participan en este proceso. Pero si nos centramos específicamente en el proceso de atención de la salud, urge revisar cómo mejoramos esta gobernanza. De hecho, va a salir una resolución ministerial hoy día del Ministerio de Salud e integrar mejor los subsistemas, eh, retornar el rol rector que tiene el MINSA y dejar estas islas que se han convertido cada región en independencia de cómo manejan algunas cosas, pero sobre todo un rol creo que es básico y que lo hemos visto ahora y que es lo que no nos ha permitido tener una mejor respuesta, es que nuestro sistema está basado en una atención hospitalaria. De hecho, en esta respuesta lo hemos visto. Hemos preocupado por UCIs, pero no, a UCI llegaba el 1% de pacientes. El sistema tiene que ser la puerta de entrada a la atención primaria. Y allí tenemos nuestra mayor debilidad. Y creo que si pensamos en un nuevo sistema de salud, tiene que ser fuerte y con una gran base en la atención primaria, donde pueda haber una interconectividad en subsistemas o un sistema único, por lo menos a nivel de atención primaria. Y creo que eso es lo que debería marcar. Lo otro que también debe estar marcado en este proceso, que felizmente lo ha mostrado la pandemia, porque nos ha llevado a todos a aislamiento y a trabajo remoto, es la necesidad de sistemas interconectados, interoperables y algo que como médico y mis colegas más, la telesalud es algo que ha venido para quedarse. Entonces, esto también va a ser parte de este nuevo sistema a tener en cuenta. Sí, Susana, en el caso, lo que menciona Percy sobre un sistema único de atención primaria, ¿cómo entender un sistema único con diferentes entes rectores? Por un lado, el Ministerio de Salud, Salud, las Fuerzas Armadas y la Policía, y los hospitales regionales, que luego el doctor también, Juan Celi, nos va a comentar. Pero desde tu perspectiva, ¿cómo se puede hacer este sistema único del que habla Percy con un sistema tan fragmentado, tal y como está en este momento? Sí, yo creo que es bien importante que sí hay como un sentido común que lo que tenemos ahora no nos ha servido. Y no nos ha servido no tan solo por la potencia de la pandemia, no nos ha servido porque en realidad no nos viene sirviendo desde hace 30 años, porque lo que hay es un proceso de deterioro y en el cual sí se ha dado mucho énfasis que el sector privado lo va a resolver. Y sí hemos hecho una especie de fraccionamiento lamentable en donde hemos ido perdiendo la noción de la salud como un derecho. Fíjate, no ha pasado tanto en educación, sí ha pasado mucho en salud, porque en salud de pronto hemos comenzado a ver que la ruta apenas podías pagar un seguro, era salirte del sistema público para ir hacia un sistema privado. Lo que nos ha demostrado es que el sistema privado no tiene ninguna capacidad de responder frente a esta pandemia. Es más, personas que acudían al sector privado tuvieron que recurrir al sistema público o a salud. Entonces, para darnos cuenta el nivel de precariedad. Y entonces, y uno de los, si bien es cierto que en la cadena de los niveles de establecimiento, todos los establecimientos, todos los niveles han tenido un nivel de deterioro, pero yo creo que el que más atraso ha tenido es el primer nivel de atención,
Porque ¿qué cosa es lo que hacía nuestro primer nivel de atención y hacia qué se le concibió? Hacia una idea de centros materno-infantiles, como si el tema del, digamos, como si tratara de una población de los años 70, sin darse cuenta que la población ha cambiado mucho. Ya las mujeres no tienen tantos chicos como tenían antes, ya son mucho más autónomas, es decir, todos estos cambios no se han reflejado en el sistema de salud. Entonces, sí necesitamos reforzar el primer sistema, pero ojo, necesitamos un nuevo primer nivel de atención, no el que teníamos antes. Por lo tanto, eso sí hay que ponerle mucho más cabeza. Y el otro tema que me parece también que es sumamente importante, no podemos perder de vista el primer nivel de atención con el tema de la participación comunitaria. Y ahí viene un poco cómo participamos ciudadanos y ciudadanas en la mejora de la salud. Y esto tiene muchísimo que ver, fíjate, por ejemplo, quiero tan solo señalar para ver que no es tan fácil, no es tan solo un tema de deseo. ¿Te acuerdas cuánto nos costó que los alimentos tuvieran los octógonos? ¿Y qué fuerzas se movieron para no tener eso? ¿Y qué cosa es lo que ha afectado ahora? La obesidad. Entonces, sí tenemos que hacer estas conexiones para entender efectivamente que cuando se habla en nombre de la salud pública, afecta el negocio. Y entonces sí necesitamos un Estado fuerte, dispuesto digamos, a controlar el negocio, regular el negocio para que la salud esté garantizada. Y eso sí implica cambios de reforma claves que le dé justamente esta fortaleza al Estado para que responda a situaciones como estas, ¿no? Juan Celis, ¿cuál es digamos, desde la zona en la que te encuentras en el Hospital Regional de Loreto, cuál crees que son estas fracturas que mencionan tanto Percy y Susana respecto a estos niveles de atención dentro ya de las regiones, una región tan grande como Loreto? Sí, hay que unir un poco la pregunta anterior que me quedé en duda de televidente que nos preguntó sobre si el cambio, el retiro de este medicamento, para mí es una pregunta bien clave porque ahorita está sucediendo esto, ¿no? Como se han retirado de los hospitalizados y tenemos una atención centrada en un tratamiento, la pregunta ahora es, ¿y entonces qué vamos a tomar? La gente se siente como que le han quitado algo. Y entonces yo a todos les estoy diciendo, vamos a ser probablemente el último país que termine de explicarle a su población que no hay tratamientos en la primera fase aprobados y que muchas de las conclusiones a las que estamos llegando los médicos en esta enfermedad, sobre todo en la primera fase, es que menos es más. Entonces yo les digo, pero doctor, ¿qué va a hacer ahora? Bueno, vamos a tratar a los pacientes como están haciendo ahora en Italia, España, Estados Unidos, que tienen menos tasa de mortalidad que nosotros, que es que en la primera fase solamente les vigilan, les aíslan, les dan orientación, les dan información y evitan y hacen todo lo posible para que esos pacientes identificar rápido quién va a pasar a la segunda fase. Porque hay esta preocupación ahora como si fuera, y así entendió la pregunta, es como si se han retirado los medicamentos para que alguien se beneficie, ¿no? Y ese es un tema que hay que responderlo rápido. Yo estoy intentando hacer hasta pequeños videos sobre este tema para explicar a las personas por qué otros países tienen menos mortalidad que nosotros y ellos ya no están usando ningún medicamento, ninguno de esa lista, y tienen menos muertes que nosotros. Obviamente hay muchas razones para eso. Y esta velocidad a la que actuamos el Ministerio de Salud, los médicos y la población es diferente, Nelly. O sea, es una cosa impresionante. Yo lo resumo más o menos así, ¿no? En este momento estamos divididos y hay que explicarle, estamos divididos, hay una especie de conflicto entre los que ya no queremos usar nada en base a la experiencia y a la evidencia y los que insisten en usar todavía hidroxicloroquina, citromicina y ivermectina. Pero en la población, la división es todavía más, porque en la población hay un grupo de personas que piensa que hay una conspiración a favor de las vacunas,
Hay una población que cree ciegamente en la ivermectina, hay población que cree en una combinación de plantas, hay población que cree en Dióxido. muchas otras cosas. O sea, nosotros estamos divididos en dos, pero la población tiene, como dice Perry también, hasta fanáticos del dióxido de cloro, fanáticos de plantas, fanáticos de una serie, y no los hemos podido. Estamos perdiendo al doctor Celis. Ordenar. Y entonces me voy a la segunda parte, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Doctor Celis, Sí. volvemos con usted en escuchas? un segundo. Sí, ¿Aló? porque hay algún problema ¿Aló? de la conexión. Entonces, vamos Ay. a pasar esperemos un minuto a que se restablezca y pasamos a otra pregunta en torno a esto que veníamos discutiendo. Hay un problema también de comunicación, de esto que mencionaba el doctor Juan Celis, ¿no? De cómo también hacemos parte de la comunidad dentro de esta reforma de salud. Entonces, han mencionado que necesitamos un sistema único de atención primaria, una integración, pero esa integración de los diferentes sectores debe ser, ¿de qué manera? O sea, hay propuestas, cómo llevarlas a cabo, porque me imagino que no es una integración vertical, más centralista, porque lo que buscaba la descentralización precisamente es que las regiones, desde su conocimiento y presupuesto, puedan también articular la salud pública. Entonces, ¿cuáles serían estos primeros pasos para hacer que la salud vuelva a tener el peso de derecho que necesitamos ante una ausencia del Estado en la fiscalización que también ha habido en el entorno del sector privado? Pero ¿por dónde empezar? Entonces, no sé si ya está mejor la conexión con el doctor Celis. Comenzamos ahora con usted y luego continuamos con Susana y Percy. Claro, para terminar un poco la idea, justamente esta fragmentación del sistema de salud ha hecho que no podamos. Lo volvimos a perder. Pasamos contigo, doctor Celis. Volvemos, si no, en unos segundos para retomar ahora el diálogo con Percy. Bien, Lo resumo más o menos así, digamos, después de ser arrasados por esta epidemia, que estos medicamentos no ayudaban y más bien los complicaban. Tratábamos de comunicarle eso a la población porque veíamos esta sobremedicación que venía. Ok, sí, Percy. Bien, yo creo que el primer paso es ponernos de acuerdo, en el sentido de que ponernos de acuerdo en que esto es lo que queremos, porque intenciones de poder hacer un sistema único de salud y demás se han tenido varias, pero también son escenarios de poder. MINSA, de salud, Fuerzas Armadas, cada uno quiere manejar su sistema y no va a ser tan fácil integrar todo. Por eso uno de los planteamientos es que de repente no toda la red integrada, pero al menos el primer nivel de atención sí. ¿Por qué? Porque vamos a tener zonas del país donde no hay salud, no hay un primer nivel de atención de salud, pero está el MINSA. Y hay zonas donde no hay MINSA, pero hay salud. Y hay zonas donde no hay MINSA ni salud, pero hay Fuerzas Armadas. Entonces, en el primer nivel de atención, una alternativa podría ser hacer una integración completa al primer nivel de atención. Pero para ello lo primero es estar de acuerdo que eso es necesario. Y ahí es donde tal vez creo que es el punto más complicado. Y la pregunta es, ¿quiénes debemos estar de acuerdo para ello? Entonces, por un lado, las autoridades del gobierno y diferentes estamentos, pero también los que van a venir. O sea, y ahí un mea culpa como academia, la mayoría de ministros y personas que están ahí salen de una academia, pero en la academia no tenemos tampoco un consenso claro del cómo llegar. Entonces, cada vez que llega alguien al puesto, uno los escucha y de repente no ve lo que les dijeron en clase, porque es complicado, pero por lo menos si hubiera
un consenso común a nivel de academia, va a ser más fácil que independientemente de quién entre, todos pensamos más o menos en la misma ruta. Eso por lo menos no hay. Esto también lo veo a nivel de grupos políticos. Es decir, no sé si en el acuerdo nacional o demás, puede haber este nivel de consenso de que por lo menos todos queremos que esto es lo que pase. Y creo que eso es fundamental en el proceso. O sea, ya hemos dicho que la pandemia nos ha demostrado que esto es una crisis, que el sistema de salud debe cambiar, pero hay que por lo menos ponernos de acuerdo en qué cosas sí creemos todos que debemos cambiar. Y allí es, creo que algo fundamental, aprovechar este tiempo que tenemos hasta las próximas elecciones, de generar conciencia y acuerdos mínimos entre los diferentes niveles para saber que esta es la ruta. Porque podríamos hablar ahora, podría el gobierno actualmente plantear un cambio y luego tenemos un cambio de gobierno y luego nos olvidamos de lo que planteamos hacer. Entonces, generar estas conciencias creo que es lo más importante, comunicarlas también y tiene que ser algo consensuado y conversado porque luego se va a plantear y luego se va a petardear. Entonces, esto sí creo que es relevante y que necesita un nivel de acuerdo bastante macro porque solamente un actor corriendo por ello va a ser bien complicado que lo logre. Y ahí creo que es un punto donde se puede empezar a trabajar desde varios escenarios en cómo plantear este cambio. Sí, qué difícil, ¿no? O sea, lo que menciona Percy es importante sobre estas cuotas de poder que siempre están presentes y son las principales taras al momento de que se quieran impulsar las reformas, ¿no? Porque hay un status quo ya generalizado en torno a cómo manejar la salud pública. Pero no sé, Susana, tal vez nos puedes explicar cómo hacer, a mí me cuesta entender, cómo hacer un sistema de atención primaria que solamente la atención primaria tenga un ente rector, mientras que las otras sigan manteniendo sus propios entes rectores de salud pública, porque lo que tenemos en esta pandemia es que no ha funcionado, a pesar de que la ley dice que todos iban a quedar bajo la rectoría del MINSA. No fue posible ni que salud, ni que los hospitales de la policía o los militares o las clínicas privadas siquiera aceptaran los protocolos de atención regidos por el MINSA. O sea, si eso no fue posible en una pandemia, ¿cómo va a ser posible llevarla a cabo en una reforma? A ver, yo sí creo que hay que comenzar a cambiar el chip y el lenguaje. Y parte de cambiar el chip y el lenguaje, tenemos que más bien trasladar el foco de atención o hacia el sistema, o si a convencer al funcionario, a convencer a salud, convencer al privado, convencer al MINSA, que tenemos que unirnos o trabajar, o más bien llevar esto a un debate de la ciudadanía. ¿Qué derechos debe tener la ciudadanía? A que yo necesite una interoperabilidad de servicios. O sea, que yo vaya donde vaya, yo tenga el derecho a ser atendido con el mismo estándar de atención. Me vaya al ministerio, me vaya a salud. Y cómo los sistemas tienen que acomodarse a esta nueva visión. Yo sé que es una discusión como también que hay que manejarnos mucho con este autoritarismo estructural, médico, profesional, qué sé yo, de la gestión, pero hay que comenzar a empoderar a ciudadano, a la ciudadana. Sí hay en este momento esfuerzos en repensar y acuerdos. Yo estoy participando justamente en Pacto Perú, y que está, digamos, conduciendo el acuerdo nacional, donde justamente el día de hoy hemos terminado con una propuesta de acuerdos fundamentales para la construcción del sistema unificado de salud. No estamos hablando todavía del único, porque estamos reconociendo que tiene que haber un proceso. ¿Y cuáles son algunos de los temas fundamentales que nos viene, por ejemplo, como el mismo piso? Por ejemplo, que mi cobertura de aseguramiento como MINSA sea el mismo que mi cobertura de aseguramiento que me da de salud. O sea, ¿por qué tiene que haber una diferenciación?
¿Cómo hacemos para que este monto tan bajo que se adjudica a a la persona, digamos, que está coberturada por el SIS, se mantenga una distancia que el que está coberturada por salud? Bueno, eso es parte de las decisiones y de la inversión política que se tiene que hacer. ¿Por qué yo no tengo una instancia que me defiende los derechos? Participe yo del sistema privado, participe del sistema público, participe de salud. Entonces, también cómo el Estado se prepara hacia instituciones reguladoras con la suficiente fuerza y capacidad. Como por ejemplo, ¿por qué mis medicamentos no están totalmente coberturados? Entonces, si comenzamos a pensar en el ciudadano, la ciudadana como el eje de la atención, creo que el lenguaje puede ser distinto respecto a cómo las instituciones se acomodan a esa demanda. Sí hay, por supuesto, que este es mi fondo, que es intangible, qué sé yo. Sí, pero a nosotras, lamentablemente, en los 30 últimos años, producto de este modelo, nos han dicho, les vamos a dar un seguro diferenciado. Y creo que ese ha sido el tremendo error de admitir que efectivamente con ese seguro, con ese SIS para pobres o qué sé yo, se vaya como separando. Y lo que tenemos que hacer es más bien estandarizar todos a niveles, y definitivamente el nivel que ofrece salud es un nivel de estándar elemental al que todos deberíamos avanzar. Entonces, ¿y ustedes creen, Susana Percy, que eso es posible con el 3% de inversión del PBI que tradicionalmente tiene el MINSA? No, de ninguna manera. Pero está justamente allí el Estado que tiene que incrementar, pero identificando como centro a estos ciudadanos y ciudadanas para que sean los que tengan justamente este derecho. Entonces, sí, yo sí creo que somos capaces de avanzar hacia eso. Yo sí creo que hay consensos mínimos. Lo he visto, lo he vivido. El tema es la fuerza política que esto se lleve a realizar, ¿no? Creo que ahí es un tema central. Percy, tú vienes además también desde la academia, o sea, ¿cómo involucrar en esta discusión, que debería ser el centro de la discusión en este momento, ¿no? Con las crisis que nos deja la pandemia, a la comunidad científica local? Porque lo que señalábamos hace un momento era que hay una gran desconfianza de la población, sustentada en muchos casos por desinformación, asustada por políticos irresponsables, pero lo que es real es que son personas que están desconfiando tanto del poder político como del poder privado, porque acudieron a su seguro privado y les dijeron que el seguro no cubría enfermedades pandémicas, ¿no? Entonces, ¿cómo involucramos a la academia para que haya más confianza de las personas, de la población, en esta discusión sobre la reforma? Dos cosas. Una, dado que es la academia, la universidad ha sufrido o ha gozado, dependiendo de quién, un proceso importante con la ley universitaria. Hemos tenido una ley que nos han dicho cuáles son tus criterios mínimos y si no los cumplías, no te licenciaba. En teoría, el par en salud se llama su salud, pero su salud no tiene esa potestad, o por lo menos no la ejerce, de poder decirle a un centro de salud, no tienes los requisitos mínimos y por tanto no puedes atender. Si tuviéramos un SUSALUD que tuviera un rol similar a SUNEDU y el área del MINSA que se preocupa porque le pueden cerrar el establecimiento de salud porque no cumple condiciones mínimas, creo que eso también podría cambiar un poco. Porque, por ejemplo, cuando sale la ley universitaria y las universidades se presentan, y hemos visto que hay 2 públicas que les han denegado licencia, pero en un camino previo, DIGESU de Minedu, que es la Dirección de Educación Superior, ha potenciado y ha dado presupuesto para que las universidades públicas mejoren sus características para dar un mejor servicio y puedan pasar el licenciamiento. Ese estándar no existe porque su salud no le puede decir al MINSA que en sus hospitales, sus centros de salud,
no están adecuadamente equipados, pero no hay una respuesta real. Entonces, creo que esta lección de lo que ha vivido las universidades podría ser tomada también en salud, en la lógica de que deberíamos tener un salud fuerte, que tengamos y con forma de consenso los criterios mínimos para cada nivel de atención, que se dé un plazo, evidentemente acá le corresponde al MINSA, le corresponde a salud, en dotar establecimientos de salud con estos criterios mínimos para que puedan ser evaluados, y allí evidentemente va a ir muy, muy de cerca la ciudadanía, porque evidentemente en cada región, no les va a gustar que les cierren sus establecimientos de salud por una mala gestión. Entonces, esto creo que es una lección que también vale la pena mirar de este sector de educación superior, que podría en alguna forma mirarse para salud. Sobre el tema de la academia, creo que la academia y en la parte de investigación ha respondido bastante durante la pandemia. O sea, muchas de las iniciativas de investigación vienen desde la academia, con o sin fondos del Estado. Y mucho de la respuesta también hacia algunos temas, por ejemplo, en mi caso como universidad, hemos estado continuamente combatiendo a todo el tema de dióxido y mala información, porque justamente parte del rol de la universidad es ayudar con eso. Y varias de las investigaciones que se han venido haciendo salen de la academia. Pero el problema sí está en estos consensos que debería haber en la academia, donde la mayoría de especialistas salen de la universidad y están vinculados con las universidades en el qué hacer. Creo que esta parte, y es bueno este escenario porque cada vez más voces están en lo mismo, es convocar las principales universidades del país, a los especialistas de cada universidad y pensar y ayudar, y no solamente a nivel individual, sino institucional en comprometerse en estas miradas de pacto. Aprovechamos que está de vuelta el doctor Celis. Tuvimos un problema con la conexión a internet, pero doctor, si puede también completarnos un poco la idea en torno a, desde su experiencia en el sector público, en un hospital regional, ¿cómo ve este proceso de reforma y por dónde habría que comenzar a reinyectar los procesos de atención para garantizar el acceso a la salud? Sí, gracias. Disculpen, aquí el internet es bien, bien lento, no hay fibra óptica. Pero está bien. Me quedo con la reflexión de Susana en el sentido de que los cambios no van a poder ser muy lentos o empezando, digamos, por partes. Yo creo que ahora que hay un interés, hay que aprovechar este interés general de la población por la salud para exigir, de repente lo más próximo son estas elecciones que se vienen. Hay que empezar a exigir cambios más ambiciosos, más grandes, como el que ha planteado Percy, Susana, en el sentido de instituciones más fuertes, más poderosas. Imagínate si hubiéramos tenido una CDC, ¿no? Hace tiempo que el Ministerio de Salud está clamando, hay una disputa entre el INS y el Centro de Epidemiología que no quieren unirse porque necesitamos una CDC peruana que aglomere todo. Pero, como dice Percy, conflictos de un lado y del otro, poderes de un lado y del otro, impiden a veces dar estos pasos necesarios. Y si hay que exigir más arriba, ¿dónde exigimos un presupuesto, siquiera de 5 o 8%, como nuestros vecinos, a la que tenemos más cerca, digamos, es solamente a través de decisiones políticas, y esto solamente vamos a lograrlo si exigimos, justo ahora en estos momentos en que la población está percatándose de cómo ha encontrado un sistema de salud ante la crisis, hay que incentivarlas a que participe la ciudadanía para llevarnos a todos a siquiera, como dice Percy, ponernos de acuerdo en 5 o 7 puntos en los que todos los peruanos estemos de acuerdo. 7%, 8% del presupuesto nacional, que se mejoren estas 5 cosas básicas para todos, un mínimo común, como dice Susana, entre MINSA y Salud. Sería quizás la oportunidad de poder hacer un cambio real, porque llevamos, como dice, años en ese plan de querer superarnos a nosotros. Sí, y otro de los problemas, ahora que se ha cortado nuevamente la conexión, es que como no es solamente un problema de dinero, ¿no? O sea, el Perú ha tenido dinero, tiene dinero durante los últimos por lo menos 15 años,
Y lo que la evidencia nos dice es que no es un problema de dinero, sino que esto está atravesado también por gran corrupción. Así como ocurrió con Odebrecht, también hay procesos de corrupción que terminan minando la gestión de la salud pública, y lo hemos visto que incluso en pandemia, diferentes compras públicas han tenido que ser detenidas porque los funcionarios han estado involucrados en estos procesos de corrupción. Entonces, si sabemos que no es un problema de dinero, sino es un problema de gestión, ¿dónde comenzar? Acaba de recordar el doctor Celis que el próximo año hay elecciones, y esa reforma debería empezar por el nuevo Congreso, debería liderarla el Ejecutivo, el nuevo gobierno, o deberíamos empezar en que ya tiene también varios problemas e investigaciones que resolver, pero ¿cuándo comenzar y quién debe liderar esa reforma? ¿Quieres que yo conteste para luego pasar? Mira, la reforma tiene que hacerse ya, en este momento. No tenemos por qué esperar más. Hay afortunadamente metodologías cada vez más claras, sistemas de compra centralizados, o sea, hay mecanismos que pueden implementarse y por lo tanto colocar como en el frente, ¿no? Más allá, digamos, de lo que se pueda pensar de este gobierno, no pasa por ahí. Estas medidas tienen que ser tomadas y es a este gobierno que le debería corresponder dejar las bases mínimas, por lo menos, de ciertas decisiones y cambios centrales. Entonces, yo creo que es algo que se tiene que empezar ya. Creo que fíjate, yo sí plantearía un ejercicio distinto para los procesos electorales. No es que nos traigan su programa. El tema es qué le pedimos a la ciudadanía, qué estándares mínimos y cómo lo van a hacer. Y eso que nos ayude a repensar efectivamente de cómo se puede volver a pensar en la inversión social. Dos sectores han sido duramente castigados y vemos los impactos: salud y educación, siendo como los pisos básicos y fundamentales donde tú puedes plantear igualdad, justicia, futuro, cambios sustanciales generacionales. Entonces, sí creo que el Perú no debería tener ninguna razón para decir que los próximos 5 años educación y salud tiene que ser su prioridad y tiene que demostrar la rápida recuperación. Entonces, creo que es un momento político sumamente importante. Este gobierno lo debería dejar planteando. El que viene debería continuar y creo que es una parte que como ciudadanía deberíamos estar como mucho más alertas. Doctor Celis. Sí, sí, de acuerdo, ¿no? O sea, hay que empezar lo más pronto posible. Quizá ¿cómo empezar? Es la pregunta clave. Creo yo, no estamos sincronizados, la ciudadanía, la sociedad civil, las universidades. Nos hemos demorado muchos años en ponernos de acuerdo si quieren los 5 primeros. Lamentablemente tenemos estos problemas, doctor Celis, no logramos escucharlo adecuadamente. Vamos a ver si es que se restablece en un momento. Continuemos con esta... Si están escritos, ¿no? Sí, entonces, en ese sentido, Percy, también me gustaría consultarte. Se dice mucho dentro de la reforma que es necesaria una reforma, y lo decíamos al inicio del programa, que se sostenga también en la evidencia, ¿no? En lo que mejor haya estado funcionando. Pero gran parte de esta evidencia también
tiene un predominio de otros países, con diferentes contextos económicos, con diferentes contextos sociales. Las cuarentenas, por ejemplo, la evidencia global es que las cuarentenas son necesarias para aislar y contener la curva de contagio. Y si bien fueron fundamentales en Perú para reducir la movilidad de las personas, no podríamos tener cuarentenas muy prolongadas porque con el 70% de informalidad la economía se iría aún más abajo. Entonces, ¿hasta qué punto? Y eso hay que aceptarlo. O sea, la ciencia es política, la ciencia no es neutral, y entender eso es también entender que toda la evidencia que se va generando necesita un aterrizaje forzoso a nuestra realidad, que todavía nos falta mucho por avanzar a nivel de salud o de educación. ¿Cómo entonces incorporamos dentro de este proceso a los institutos de investigación para que generen evidencia local? O sea, desde la experiencia y desde las condiciones sociales y económicas que tiene el Perú. De hecho, primero es que a veces hablamos de ciencia y nos referimos solamente a laboratorios. Y un punto importante es que parte de nuestro problema en respuesta fue porque no llevamos a las ciencias sociales, porque no comunicamos bien, porque no entendimos bien de que teníamos 70% de población informal y de que a pesar de nuestra sacrificada cuarentena, al cierre de cuarentena, 25% de la población de Lima fue mojada en esta primera ola, cosa que como bien hemos visto en otras poblaciones, estas fueron de 5 o 10%, y aquí fue mucho más. Entonces, la pregunta es súper válida. No hemos podido responder como quisiéramos porque nuestra cantidad de investigadores y centros de investigación es muy pequeña. Y sobre todo porque el financiamiento para investigación es muy, muy bajo. No tenemos una carrera pública del investigador, no tenemos suficientes plazas de investigadores. Y la cantidad de proyectos que se financian por Concitec, si bien han crecido, estos son minúsculos comparativamente si nos vemos, por ejemplo, con Chile o con Colombia. Entonces, este proceso de cambio de país también incluye mejorar el sistema de investigación en el país. ¿Por qué? Porque no podemos cambiar como país si no tenemos a investigadores pensando en los problemas del país y aportando potenciales soluciones para que justamente los políticos tomen decisiones partidas en evidencia. No podemos todo el tiempo depender de la investigación que viene de afuera porque tiene que ser contextualizada a nuestro país. Si no entendemos eso y pensamos que recién, cuando seamos un país desarrollado, recién vamos a invertir en investigación, estamos en problemas. Todos los países que se desarrollaron primero invirtieron en investigación. Y dado que podían tomar mejores decisiones, dado que podían implementar cambios en su sistema, se desarrollaron. ¿Por qué? Porque la lógica es que la investigación busca los problemas locales. Y estos problemas locales tenemos que comunicar estas potenciales respuestas, estos problemas que hemos identificado para la toma de decisiones. Seguir todo este tiempo olvidándonos de la posibilidad de encontrar respuestas que se basen en investigación y no en lo que piensa algún político, nos va a seguir llevando a lo que tenemos a la fecha. Entonces, sí, es necesario que en este proceso de cambio el país se incorpore a la ciencia como parte del proceso. Y algo tan simple que lo hemos sufrido, cuando empezó la pandemia, en Chile, en Colombia, en la mayoría de países, todos los laboratorios de investigación universitarios se dedicaron a procesar pruebas moleculares y su capacidad de detección es mucho mayor que la peruana. A la fecha, todavía las universidades no están completamente integradas a una red de laboratorios. ¿Por qué? Por un lado, no tenemos, o no teníamos, yo me acuerdo, era antes de la cuarentena, tuvimos una reunión en San Marcos para justamente ver la respuesta y cómo manejaría las universidades. Estaban San Marcos, FIPES, SUNEDU, DIGESU, y ahí les planteamos, llamen a Concitec y pregúntenle cuántos equipos para procesar pruebas moleculares tenemos porque Concitec los ha comprado. Se llamó y no tenían el mapa. Entonces no teníamos integración. Recién nos han llamado a partir de mayo o abril para preguntarnos qué teníamos, cuando se debía tener mapeado eso. Entonces, esta desarticulación es a todo nivel.
creo que Consistec ha crecido mucho, pero tiene que tener un rol más fuerte. Tiene que haber mayor financiamiento para que nos dé esta capacidad de respuesta. Porque algo importante que lo hemos visto en la pandemia es una independencia tecnológica. No tenemos independencia tecnológica. Necesitamos que nos manden los insumos, necesitamos que nos manden los medicamentos, que nos manden las vacunas, que nos manden las mascarillas, que nos manden todo. Tenemos que ser independientes en eso. En un otro próximo escenario nos van a ganar de nuevo y tenemos que tener capacidad de respuesta. Sí, por eso que creo que la mayoría de la comunidad científica peruana sostienen que hay que estar incorporando dentro de esta reforma lo que debería ser la salud pública en los próximos 10 años, ¿no? No sé si está con nosotros el doctor Celis a nivel de audio. Doctor Celis, ¿nos escucha? Sí, sí, gracias. Me quedo con lo que dijo Percy al final. Recuerdo mucho que uno de los temas que siempre queremos, durante la pandemia queríamos hacer era al menos juntar nuestros pocos datos que teníamos de los pacientes que íbamos atendiendo. Y es imposible. Imagínate un nivel básico de investigación en un hospital docente, en un hospital referencial, no lo podíamos hacer. Esa información hoy día serviría de mucho. Nosotros llevamos ya 3 meses con alumnos que nos están ayudando a juntar y llevamos recién en 300 historias luego de haber atendido más de 8,000 pacientes hospitalizados. Sí, imagínate lo complejo porque nosotros tenemos que atender todavía a los pacientes, tenemos que estar haciendo trabajo especial, pero un grupo de investigación al menos que nos esté asistiendo ahí en la cancha no había. Y nosotros el poco tiempo que teníamos era dedicado a los pacientes. Yo siempre insisto, si hubiéramos tenido algo de tiempo para dedicar la investigación como debe de ser, tuviéramos más datos, más números que mostrar y más que aportar. Vamos a cerrar esta parte del programa con una pregunta que siempre es recurrente y está presente casi en todos los programas donde abordamos el tema de la pandemia y está asociada a qué hacer, ¿no? O sea, cómo enfrentar desde tengo a un familiar enfermo, qué es lo que tengo que hacer. Hoy día, en la conferencia de prensa, el MINSA y su comité de expertos dijo algo que personalmente me sorprendió en torno a que deberíamos tener estudios propios sobre el impacto de los medicamentos porque las condiciones genéticas podrían generar una diferencia. Entonces les pongo eso de contexto para saber y que puedan dar también un mensaje a los que nos están viendo sobre por qué es importante entender que no hay cura para la COVID y los medicamentos buscan ser solo paliativos y qué significa este retiro, o sea, qué es lo que puede hacer una persona que tiene los síntomas de COVID a nivel de tratamiento. Entonces, con esa pregunta les pido, por favor, ya para cerrar el programa, comenzamos con usted, doctor Celis. Sí, muy buena pregunta, ¿no? Está excelente que el ministerio diga eso, pero eso era hace por lo menos 3, 4 meses atrás. Porque es cierto, ¿no? Al menos juntando en esos 31 millones que se han gastado en medicamentos, yo pienso que con 5 millones hoy día tendríamos muy claras las cosas, recolectando información de Iquitos, Madre de Dios, San Martín, y investigación básicamente clínica epidemiológica que hubiera demostrado ya hace mucho tiempo y hubiéramos zanjado hace mucho tiempo ese dilema entre si la hidroxicloroquina y la ivermectina en los ambulatorios todavía funciona. Y de hecho lo quieren hacer recién porque ya dentro de 3 meses se va a demostrar de que no funciona y al final ya se gastó una millonada en esos medicamentos y ya perdí mucho tiempo. Yo creo que ahí fuimos bastante lentos y esa es una de las autocríticas que también nos hacemos nosotros que estuvimos en la cancha ahí, no le dimos tiempo a juntar la información en ese momento que nos avasallaba la epidemia y creo que está bien, hay que hacerlo, no importa ahora, pero hay que hacerlo, hay que presupuestar, hay que investigar con lo poco que ya tenemos ahora y como dice Percy, hay que unir la academia a eso para poder al menos sacar nuestras propias conclusiones como lo están haciendo otros países. Gracias, doctor Celis. Susana. Sí, yo creo que, a ver, digamos, me imagino que toda esta parte más de cómo abordar la epidemia en sí mismo, ellos tienen mejores elementos, pero lo que yo diría aquí es que creo que hay que pensar de manera inteligente nuevamente frente al tema de la pandemia. Por un lado, creo que están identificadas las medidas del uso de mascarilla, que demuestra mucha efectividad,
el tema del lavado de manos, que creo que hay que seguir insistiendo como patrones que tenemos que instalar, y también el tema del distanciamiento. También creo que hay que comenzar a valorar y mirar con mucha atención ciertas experiencias comunitarias que están dando muy buen resultado respecto a la organización para la detección de casos, para el tema del aislamiento, que nos ayudan a mirar también desde otra perspectiva y comienzan a demostrar que efectivamente tienen menor cantidad de muertos o menor cantidad de afectados. Ayer hablábamos nos contaban un poco, por ejemplo, ciertos datos en Huancavelica, qué cosa es lo que estaba realmente como funcionando. Y lo que hablaban, por ejemplo, eran como los espacios aireados, que las casas tengan ventilación. O sea, fíjate cómo tenemos que comenzar a mirar la pandemia ya no tan solo desde la perspectiva médica del tratamiento, sino también incorporar estos otros elementos. Se nos viene el gran desafío de las playas. ¿Prohibir es la medida o tendríamos que pensar probablemente en un sistema de lotización de playas para familias, para lograr que estos sean espacios un poco más seguros, horarios, qué sé yo, ¿no? Horarios más amplios, facilitar transporte? Entonces, sí tenemos, creo que, generar maneras mucho más creativas de apoyar a la gente, ¿no? De hecho, las zonas más vulnerables son las que requieren atención. Habían programas interesantes que creo que se tienen que seguir explorando desde el MINSA, con programas o cuestiones más combinadas como Taita, o como otros sistemas que creo que no hay que perder de perspectiva. Entonces, sí requiere de una movilización social, sí requiere de participación de la gente, y sí creo que lo que se tiene que hacer ahora es fortalecer mucho más el tema comunicacional. Es algo que creo que todavía tenemos una deuda. Gracias, Susana. Percy. Bueno, ahí la mirada de la pregunta es, ¿qué hacer ahora si es que me infecto o alguien en la casa se infecta? Entonces, lo primero es detectar. ¿Y detectar de qué forma? Primero, si tengo síntomas o he tenido contacto con alguien positivo y hay la posibilidad de que yo o alguien del grupo familiar se haya infectado. Entonces, primero es detección. Segundo, aislamiento. Es decir, si yo sospecho de que soy positivo, lo correcto es que me aísle para no contagiar a otras personas. De allí viene el reporte, comunicar a, y ahí justamente viene lo fuerte del primer nivel del sistema de salud, porque si yo tuviera cercano a un establecimiento o a una llamada para poder comentar esto a mi médico de familia, que sería lo ideal que todos tengamos, podría tener este consejo y seguimiento y monitoreo de esto no pasa en el Perú, todavía no tenemos eso, entonces, ¿qué es lo que sí puedo hacer como persona? Lo ideal sería tener pulsoxímetros en casa o en edificios o en la comunidad. Cuando hay alguien positivo o en riesgo, el pulsoxímetro me va a ayudar a poder saber si tengo yo una caída en mi saturación de oxígeno. ¿Por qué es importante saber esto? Porque el 95% de personas no van a requerir un manejo hospitalario. Con una buena alimentación, con alimentarse, paracetamol o sintomáticos, va a pasar como la mayoría de gripes que nos pasan. Entonces, ese es el primer gran consejo. Evitar automedicarse, evitar consumir dióxido de cloro y cosas similares. O sea, lo primero es que, y como bien mencionó Juan, en esta fase menos es lo mejor. Una hipermedicación más bien podría complicar. Y lo que tenemos que saber es quién necesita en esta fase un manejo hospitalario, y por eso me ayuda el pulsoxímetro. Cuestión aparte es si yo o alguien en la familia tiene alguna enfermedad de importancia, y por eso vale la pena si tenemos al médico cercano para poder consultar cómo me va a hacer mi monitoreo. Y creo que ya hay herramientas en MINSA y en Salud para llamar y que te pueden hacer un monitoreo, incluso en lo privado también. Y de ahí ya viene el manejo hospitalario. Si alguien en su pulsoximetría va viendo de que va cayendo de 96 a 99, que es lo regular,
y va cayendo 95, 94, es el momento de, creo que necesito un manejo hospitalario. Y ahí recién vienen las intervenciones farmacológicas. Entonces, esa parte no debería verse en la parte ambulatoria. No deberían tomar corticoides en esa fase, porque si tomo corticoides en esa fase voy a tener mayor replicación viral y probablemente más bien me pueda complicar. Entonces, esta es la recomendación. Si ya en el camino, en este proceso, el médico les dice tomen A o B o C, va a ser bajo el monitoreo médico. Pero justamente eso es un poco lo que decía la ministra. Esta decisión de qué tomar con su médico y en el monitoreo es que le va a ayudar a esta persona a poder decidir si va a ser o va a estar en este 95% que se van a recuperar en casa o incluso más, o va a requerir un manejo hospitalario. La ventaja que tenemos ahora es que ya hay más camas, hay más hospitales con acceso a oxígeno y ya los médicos conocen y identifican mucho mejor el manejo de estos pacientes. Entonces, no se desesperen porque hayan quitado medicamentos, más bien nos hemos dado cuenta que sobremedicar puede complicar y lo que tenemos que tener en cuenta es poder identificar si soy alguien de riesgo y poder identificar si empieza en mi evolución a ir algo mal. Otro indicador que podría llamar la atención de alguien que podría irse a complicar es cuando tiene fiebres persistentes todos los días. Cuando hay fiebre persistente al tercer, cuarto, quinto día, es donde tenemos que buscar la alerta y saber dónde podríamos ir para un potencial manejo hospitalario. Pero mientras que no haya eso, es aislamiento. ¿Por qué? Porque tenemos que evitar complicar, enfermar a otras personas. Y si estoy en casa y yo creo que me he contagiado y en casa tengo un familiar de riesgo, hay que buscar un autoaislamiento dentro del escenario de casa. Y como bien mencionó Susana, es importante la circulación de aire en casa. Ventanas abiertas, no las cierren, porque esto va a ayudar a que el virus no se quede en algún determinado espacio de casa. Bueno, muchas gracias Percy, Susana y Juan Celis por acompañarnos en ese programa. Entonces, ya hemos escuchado con absoluta claridad las recomendaciones que Percy también ha dado en torno a qué hacer contra el virus. Es importante entender que no existe ningún medicamento, ningún tratamiento eficaz para sacarnos el virus va a ingresar a nuestro cuerpo y va a dar una batalla con nuestro sistema inmunológico, y lo que va a hacer luego, cuando solo exista una supervisión médica, es el médico evaluar, dependiendo de nuestras condiciones, algún tipo de medicamento. Y por favor, no consuman ningún otro medicamento, ni tampoco dióxido de cloro, porque a pesar de que algunos políticos lo digan, no genera nada, más bien tiene reacciones adversas, como ya las hemos venido reportando y generando daños físicos en muchas personas por su intoxicación. Terminamos con esto el programa, nos vemos el próximo jueves a las 6:30 y además invitarlos a que se sumen al programa de membresías de Ojo Público, aliados, aliadas, y desde la próxima semana en el programa nuestros aliados van a ser parte además de esta sala privada en Zoom, donde estamos compartiendo con nuestros invitados y sumarse a la transmisión. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias a nuestros invitados y nos vemos el próximo jueves, 6:30 de la tarde. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Aquí hay unos portales de adversarios semicomunistas que siempre inventan cosas. Emitido de la Fiscalía. Es absolutamente falso. Ojo Público. Lo reitero, Ojo Público parece que estuviera trabajando esto por encargo del gobierno. Évalo Ramírez demandó a Ojo Público por $210 millones. Pregunta de Ojo Público. Entre los beneficiarios de Reactiva Perú, identificamos empresas vinculadas al caso Lavajato, como Horacio Canepa y
En tiempos de crisis y oscuridad, el periodismo tiene el deber moral de convertirse en una luz que nos guíe al final del túnel. Eso es lo que intentamos hacer en Ojo Público. En un mundo invadido de mentiras y